escucha mi voz, ¿no? O más micro. Ya. Límites delante va a estar el esternón, lateral lo que son las vértebras mediastinales, posterior las vértebras dorsales y los arcos costales. Acá tenemos que tener en cuenta bastante lo que son los límites y estos puntos anatómicos. Se haya comunicado con el cuello y el hueco supraclavicular a través de la abertura superior del tórax. Por abajo se encuentra el diafragma. En realidad existen diferentes divisiones arbitrarias que no tienen estrictos fundamentos anatómicos, sin embargo, estos van a poder o nos permiten un valor clínico quirúrgico, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que va a contener? Principalmente el corazón, los grandes vasos, hilos pulmonares, el timo, tráquea, bronquios, esófago. Podemos observar en la figura que este es el mediastino. Podemos decir que es lo que está entre los dos pulmones, ¿no? Si nosotros queremos hacer una división, vamos a tener estas líneas imaginarias. Primero, la línea celeste, que va desde el manubrio del cuerpo del esternón, la articulación esternoclavicular, va a ser una línea horizontal hasta la entre cuarta y quinta vértebra torácica, y es lo que va a dividir lo que es el mediastino superior del mediastino inferior. La línea azul oscura, que pasa por delante de la tráquea, por la cara posterior del corazón, va a dividir el mediastino anterior, y una línea verde que corre 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras dorsales nos va a dividir lo que es el mediastino posterior. Acá es un resumen de todas las estructuras anatómicas que podemos encontrar en el mediastino. Acá en esta división se ha tomado el mediastino antero superior como uno solo, debido a que el anterior se considera el mediastino anterior una estructura bien pequeña, la más pequeña de los la parte más pequeña del mediastino, donde tenemos estructuras que no son de todas maneras no muy importantes desde el punto de vista anatómico. Pero aquí encontramos en el mediastino antero superior la tráquea y el esófago superior. La tráquea y el esófago van a recorrer todo el tórax, ¿no? De la parte superior van a pasar a través de lo que son los semidiafragmas, es decir, van a estar en diferentes lugares, van a estar en el mediastino superior, en el mediastino inferior. Encontramos acá también la aorta transversa, el timo, el arco aórtico y sus ramas, linfáticos y ganglios. En el mediastino medio, que es el más grande y es el principal, porque acá encontramos el corazón, el pericardio y la aorta. Tráquea, bronquios principales, vasos pulmonares. Es acá donde se van a encontrar la mayor cantidad de estructuras. En el mediastino posterior principalmente vemos lo que son vasos, lo que son nervios y lo que son linfáticos, ¿no? La cadena simpática, los vagos, los nervios intercostales, el conducto torácico, los tejidos linfáticos y los ganglios. Esto creo que es importante que conozcan, porque de acuerdo a eso, a la ubicación nos va a permitir identificar ciertas patologías. Ya entrando un poco más a lo que son las alteraciones o las patologías del mediastino, vamos a tener el concepto de síndrome mediastínico. Síndrome mediastínico se considera el conjunto de signos y síntomas que resultan de la compresión de unos o dos órganos del mediastino. Principalmente se está causado por tumores malignos en un 70-80% y benignos en el 7%. Cuando encontramos una lesión que presenta sintomatología, debemos pensar siempre o mayormente en una patología de tipo maligno. En las benignas principalmente son cardiovasculares y de tipo infecciosos, son menos frecuentes. Podemos ver inflamación, que pueden ser agudos o crónicos o inespecíficos. Cuando hablamos de inflamación, más adelante vamos a ver lo que es la mediastinitis. Los síntomas y signos guardan relación con la topografía, la rapidez de la evolución del proceso causal. Por ejemplo, si está afectado lo que es el síndrome mediastínico causado por una alteración del pericardio, que vamos a encontrar alteración en lo que es latido cardíaco, disminución del pulso, ¿no? Entre otras cosas. Si es una alteración de los grandes vasos, compresión de los grandes vasos, probablemente vamos a ver un síndrome de la vena cava. Si es una ruptura de algún órgano hueco, podemos ver un neumomediastino, por ejemplo.
Y eso es lo que vamos a revisar un poquito más detalladamente más adelante. Las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes que se ven, son tos seca, disnea y cianosis, ¿no? ¿Cuándo afecta el adecuado intercambio gaseoso? Vamos a ver, el neumomediastino, su mismo nombre lo dice, ¿no? Aire en el mediastino. ¿Cuáles son las etiologías? Por esfuerzo físico, hay pacientes que con tos, la misma defecación o el parque puede provocar este tipo de, la presencia de aire a nivel de mediastino. Enfermedades agudas, el asma bronquial, el EPOC. Esta es la mayor cantidad de veces ustedes van a ver, a veces son asintomáticas, pero en la que es patología obstructiva bronquial es donde vamos a poder ver casos del neumomediastino. Neumonías, tuberculosis, traumatismo torácico, el mismo neumotórax, rotura traqueal, rotura esofágica, rotura de lo que son órganos huecos, mediastinitis, infecciones severas del mediastino, que cuando son colonizadas por gérmenes anaerobios producen gas, y esto se va a ver en las radiografías o en las imágenes. Y endoscopía, que puede provocar perforación, por ejemplo, del esófago. Vemos acá la radiografía y vemos que una línea radiolúcida alrededor de la silueta cardíaca, ¿no? Como si fuera un engrosamiento, una capa de color oscuro que rodea lo que es la silueta cardíaca. Eso es aire. Así se va a ver el neumomediastino, ¿no? Acá las flechitas lo están señalando, ¿no? Acá, miren, y acá también, ¿no? En el lado derecho, en lo que es la aurícula derecha, ¿no? Y acá vemos adicionalmente que el paciente se cuenta con un enfisema, ¿no? Si ven ustedes esas imágenes hiperdensas, tanto en la parte del tejido celular subcutáneo, también estaríamos hablando de un enfisema también, ¿no? El neumomediastino puede ser, generalmente es asintomático, son pequeños y generalmente se reabsorbe el suelo. Eso es común verlos en pacientes con patología obstructiva, como les dije. Se pueden encontrar por un hallazgo radiológico, pero cuando son de mayor tamaño puede provocar dolor retroesternal, disnea, enfisema subcutáneo, cuando ya el aire ya no tiene, a presión se encuentra y trata de salir, y la forma que encuentran es a través de la vaina de los diferentes nervios o vasos y llegan hasta el tejido celular subcutáneo, produciendo el enfisema. Ingurgitación yugular, en el caso que produzca compresión. Signo de Hamann, que es un crujido chasquido sincrónico que se da con los latidos del corazón en el precordio por presencia de aire en los tejidos. El aire puede penetrar al mediastino por rotura de los alveolos, de los bronquios, de la tráquea, del esófago, ¿no? Estas son las principales síntomas que debemos recordar cuando estemos pensando en un neumomediastino. Nuevamente, en imágenes, una radiografía de tórax, donde encontramos la presencia de aire alrededor. Principalmente tenemos que fijarnos alrededor de lo que es la silueta cardíaca y de los grandes vasos, ¿no? Y en la tomografía podemos verlo de esta manera, ¿no? Vemos cómo se disecan las diferentes estructuras, ¿no? Están bien disecadas, ¿no? Tenemos acá la aorta, cómo está disecada, ¿no? Acá el corazón, ¿no? Vemos acá cómo se diseca de la pleura, el pericardio de la pleura. Generalmente están contiguos, pero acá está disecado por la presencia de aire. Otro síndrome que vamos a ver es la mediastinitis aguda. Como les dije, mediastinitis es una inflamación del mediastino, principalmente de causa infecciosa. Por ejemplo, tenemos origen externo por continuidad, es decir, una infección, un proceso pleural, pulmonar o ganglionar desemboca a nivel de mediastino. Heridas penetrantes torácicas, por ejemplo, heridas por arma blanca. Posoperatorias, que son comunes principalmente en la cirugía cardíaca cuando hacen una esternectomía. Origen interno, lesiones cervicales, perforaciones esofágicas, traumatismo cerrado, esofagoscopía, espontáneo como el síndrome de Borja, que se da cuando el paciente tiene náuseas intensas y produce una ruptura espontánea del esófago. Cuerpos extraños, ingesta de cáusticos, cáncer de esófago, entre otros. De todas las más comunes son las de tipo infecciosa y aquellas asociadas a cirugía cardíaca. También se va por alteración de lo que son la vía aérea, la tráquea y los bronquios,
también por alteraciones pleuropulmonares, accesos pulmonares y empiemas que van a drenar a nivel de mediastino. Síntomas tienen un comienzo súbito. Generalmente cuando se provoca, por ejemplo, por la ruptura de una víscera hueca. Síndrome séptico, ya les dije que principalmente son de tipo infeccioso, que van a producir escalofríos, fiebre alta. Síndrome tóxico, va a producir shock séptico, va a producir hipovolemia cuando hay sangrado, ruptura de una estructura bien vascularizada, y por consiguiente taquicardia, hipotensión, oliguria, taquimia. Dolor retroesternal, síndrome de comprensión mediastínica, cuando, por ejemplo, el esófago, cuando es comprimido, va a provocar disfagia. La tráquea va a producir obstrucción de las vías aéreas. El mediastino se forman conexiones, inclusive accesos a nivel de mediastino cuando hay un cuadro infeccioso, y esto hace una disminución de la luz por compresión extrínseca de las diferentes estructuras y puede provocar esta sintomatología. Puede producirse enfisema cutáneo en el caso sea secundario de ruptura de una víscera hueca, signo de Hamann y el pioneumotórax. El diagnóstico es por imágenes. Radiografía de tórax, hemos visto que nos puede permitir visualizar la presencia de aire alrededor de lo que es pericardio. El TAC torácico podemos ver ensanchamiento mediastinal, neumomediastino, derrame pleural y neumotórax. Ensanchamiento mediastinal por la presencia de acceso de tejido necrótico. Y el tratamiento, este es una emergencia, es un proceso grave, tiene una alta mortalidad, aproximadamente de un 50%. La mayoría de veces, generalmente, los pacientes se han hecho cultivos y están asociados bacilos gram negativos, y en el caso de pacientes secundarios a una cirugía cardíaca, se ha aislado el estafilococo aureus. Por eso, el tratamiento es antibióticos. En el caso de pacientes post cirugía cardíaca, se cubre con una cefalosporina de tercera asociado a vancomicina, cubriendo estafilococos, y en los demás casos siempre se debe cubrir lo que son gérmenes anaerobios, ¿no? Con clindamicina o metronidazol. Intubación traqueal o traqueostomía en el caso se necesite este tipo de soporte. Hidratación, drenaje mediastínico. Aquí el tratamiento también tiene que ver el tratamiento quirúrgico, porque se debe sacar el foco primario, si no, el proceso infeccioso va a continuar y la mortalidad incrementa con el tiempo. Y corrección quirúrgica de la situación específica. Por ejemplo, si es la corrección de un órgano o alguna alteración específica, se puede solucionar ya sea con tratamiento quirúrgico invasivo o también por tratamiento médico. Por ejemplo, acá tenemos una paciente que encontramos, este es un enfisema, bueno, sería bueno palparlo, ¿no? Para ampliar, pero se ve un enfisema, un incremento del volumen de la zona cervical, a pesar de que la paciente es gordita, ¿no? Pero también de todas maneras se nota que hay un incremento del volumen de la zona cervical. La placa no se ve muy bien, pero acá también se ve el neumomediastino de la misma paciente, ¿no? Y la presencia de un ensanchamiento notorio a nivel de lo que es el mediastino superior. La misma paciente, vemos en la tomografía, en la ventana parenquimal, se va a ver una reacción hiperdensa que cubre casi todo el mediastino superior. Esta es la tráquea. Y a nivel de la ventana mediastinal vemos que esto es una colección con densidad heterogénea, que son múltiples accesos, ¿no? Un acceso mediastinal. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que ser tratamiento quirúrgico, además de tratamiento antibiótico. Como les digo, acá se le colocan drenajes, se le colocan drenes de diferente tipo para poder eliminar toda la secreción y con eso tratar de mejorar la mortalidad. Pero como les dije, la mortalidad está en un 40 o un 50% en este tipo de pacientes. ¿Ok? Listo. Otro tema que también debemos repasar es los tumores mediastinales. Los tumores mediastinales, acá lo vamos a dividir. Primero la división del mediastino. Tenemos acá en esta imagen el mediastino superior, posterior, anterior y medio. Acá en el superior, el más común, vamos a ver, acá lo vamos a dividir en anterior, medio y
anterior, medio y posterior, ¿ya? No que esta imagen la han colocado acá, pero acá en el desarrollo del tema vamos a ver que esto se va a considerar superior anterior como anterior, el medio y el posterior, ¿ya? El mediastino anterior, el más común, es el timoma, seguido de lo que son los linfomas. También podemos encontrar lesiones de tiroides, ¿no? La tiroides de la zona cervical, cuando son lesiones, por ejemplo, el bocio de gran tamaño, puede descender y puede volverse intratoráxico. Lesiones de paratiroides, tumores terminales, como los teratomas, adenopatías, carcinomas, tumores mesenquimales y grasa pericárdica. Acuérdense bastante del timoma, que es el más común, ¿no? Que es el timo, que es una estructura que en las personas adultas ya debería ser, se degenera, ¿no? Principalmente lo vamos a ver, es grande en lo que son los niños pequeños, ¿no? Los timomas van a tener en ocasiones gran tamaño, ¿no? Acá vemos en una radiografía, se ve de esta manera. Como vemos acá no podemos diferenciar si es anterior o posterior, simplemente vemos una imagen redondeada, ¿no? Y en la tomografía ya podemos ver que se trata de una imagen, una radiopacidad, una imagen hiperdensa, disculpen, de densidad heterogénea. Posteriormente a este tipo de lesiones se le tiene que hacer una biopsia para hacer un diagnóstico definitivo, tener una muestra, y en este caso estamos frente a un timoma, ¿no? También podemos ver teratomas, que son los teratomas, son tumores de células terminales. La característica de los teratomas es que podemos encontrar diferentes tipos de tejidos, tanto endodermo, mesodermo, ectodermo, y tejidos desde tejidos poco diferenciados hasta tejidos maduros, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los teratomas con frecuencia como parte del componente de un tumor terminal mixto y ocurren en forma pura aproximadamente el 7% de los casos. Pueden ser maduros e inmaduros. Generalmente los malignos se dan entre los 20 a 40 años y son justamente los que se dan en el tórax, los que son mucho más malignos. Acuérdense que teratoma también podemos encontrar en las células terminales, en lo que son los ovarios y en lo que son los testículos. Pero vemos que los malignos generalmente en los jóvenes varones entre 20 y 40 años generalmente son de tipo maligno. Tenemos el teratoma quístico maduro, el teratoma sólido maduro, el teratoma sólido inmaduro y teratomas puros. Acá tenemos, por ejemplo, el más importante y el más común es el teratoma quístico maduro, que es donde vamos a encontrar estructuras bien definidas, bien definidas, por ejemplo, piel. Podemos encontrar lo que son dientes, podemos encontrar tejido óseo. Por ejemplo, acá tenemos un teratoma quístico mediastinal. Tenemos acá una imagen hipodensa, porque es quístico, tenemos presencia de líquido, y también vemos imágenes en relación a calcificaciones, ¿no? Este es hueso, ¿no? Ven acá la densidad de la costilla con esta imagen, son similares, es tejido óseo, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde son múltiples quistes, y si nosotros extraemos este tejido, lo vamos a ver así. Este es un tejido mediastinal en el cual encontramos lo que son, han encontrado pelos, lo que son sangre, material sebáceo, es decir, partes de piel, y lo que son tejidos necróticos. Inclusive se pueden encontrar hasta dientes en ese tipo de lesiones. Y también partes que son de gran tamaño, ¿no? Y provocan bastante lo que son síndromes por compresión, ¿no? En el mediastino medio principalmente vemos lo que son alteraciones del pericardio, que es el quiste pericárdico, que es el más común, disculpen, quiste broncogénico, quiste entérico, lo que son los linfomas, adenopatías metastásicas y no tumorales y grasa pericárdica. El mediastino posterior tiene gran importancia porque acá vamos a encontrar los tumores neurogénicos, de los cuales el neurolimoma o schwannoma es el más común. También podemos encontrar tumores esofágicos, meningocele, tumores mesenquimales, quistes entéricos o neuroentéricos. Vamos a hablar del más común, que es el schwannoma, ¿no? Es un tumor benigno originado de los nervios periféricos y raíces raquídeas. Es el más frecuente. Es de consistencia firme, al corte tiene coloración blanquecina o amarillenta,
Los pacientes suelen estar asintomáticos, generalmente es un hallazgo, y se descubren accidentalmente cuando realizan una radiografía. Acá tenemos el schwannoma, ¿no? Esto es lo que es la vértebra, cuerpo vertebral, y vemos que de la raíz nerviosa sale hacia lo que es el tórax, ¿no? Hacia lo que es el mediastino. Esto es lo que llaman el signo del reloj de arena, ¿no? Que es acá un ensanchamiento posterior a la salida a través del agujero raquídeo, y este es el que provoca este signo, ¿no? Acá también lo vemos, ¿no? Acá tenemos un neuroblastoma, que también es un tipo de tumor neurogénico, ¿no? Acá tenemos una imagen hiperdensa con densidades heterogéneas ubicado en la parte posterior. Los diagnósticos de todas las tumoraciones, al fin y al cabo, se tiene que hacer con biopsia, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? Pero por la localización, por las características del paciente, por las características de la lesión, en la tomografía nos puede dar un probable diagnóstico. Y por último, el síndrome de la vena cava superior. Es un síndrome que ustedes van a ver comúnmente en los pacientes con alguna neoplasia pulmonar o mediastinal. Son un conjunto de síntomas causados por el deterioro del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. Por compresión, evita que la vena cava superior deje la sangre que recoge tanto de lo que es los miembros inferiores como de los miembros superiores en lo que es la aurícula derecha. ¿Cuáles son los síntomas? Disnea, ronquera, disfagia, tos, dolor torácico, hemoptisis, edema de cara, cuello, tronco superior y extremidades. Los signos, es decir, lo que vamos a observar es distensión de las venas del cuello, ¿no? Un aumento de volumen, lo que llaman el edema en esclavina, edema también de los miembros superiores, plétora, es decir, una cara rubicunda, una cara rojiza, y también taquimia, ¿no? Por consiguiente. Raramente puede haber cianosis, puede haber parálisis de las cuerdas vocales, síndrome de Claudio Bernard Horner, por ejemplo, en el tumor de páncreas, que es miosis en los tálamos, tosis palpebral. La tríada clásica del síndrome de vena superior son estas tres: edema en esclavina, que es cuello, también en ambos brazos; cianosis de mano y cara por disminución del flujo sanguíneo; y circulación complementaria tóraco-braquial, es decir, la famosa circulación colateral, que se da en el 30% de los casos. Y acá vemos un paciente, esta es una foto previo a que haga el síndrome de vena cava superior, y aquí vemos, ¿no?, una cara edematosa, aumentada y pletórica, ¿no?, totalmente enrojecida, ¿no? Y acá que vemos un paciente muy adelgazado, sin embargo vemos esto, ¿no? ¿Qué es esto? La circulación colateral. El síndrome de la vena cava superior, ¿cuáles son las causas principales? La principal causa es el cáncer de pulmón. Puede producirlo células de cáncer pequeñas, células escamosas, los adenos, los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, células grandes. Pero también puede haber causas que no son neoplásicas, que no son malignas. Por ejemplo, desde el punto de vista infeccioso, la tuberculosis y la histoplasmosis pueden producir también síndrome de vena cava superior. Tromboflebitis, aneurisma aórtico, cuando son aneurismas de gran tamaño, y el bocio. O sea, cualquier patología que pueda producir compresión a este nivel, acuérdense, a nivel de la vena cava superior, puede producir este síndrome, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Tienen que dar el tratamiento a la causa etiológica. En el caso de cáncer, generalmente hay poca respuesta, porque cuando ya se ve este síndrome, ya es un paciente en un estadio muy avanzado, tiene poca respuesta a la quimioterapia y la radioterapia. En lo que es tratamiento de lesiones tumorales mediastinales, mediante tratamiento quirúrgico se puede mejorar esto, ¿no? Acá, bueno, en la diapositiva se colocaron síndrome de vena cava superior modalidades. ¿Tienen relación o no con la desembocadura de la vena ácigos? Acuérdense que la vena ácigos es una vena que recoge irrigación de lo que son las intercostales, las lumbares, y desemboca finalmente en la vena cava superior.
Si la compresión está por debajo de la desembocadura de la vena ácidos, ¿qué va a haber? Poca circulación colateral, invierte la dirección de su corriente y se deriva hacia la cava inferior, es decir, se va a poder desaguar en otra vena, ¿no? en la vena cava inferior. Cuando ya desemboca, ya compromete la desembocadura de la vena ácidos a nivel de la vena cava superior, hay un gran desarrollo de circulación colateral, porque ya no hay esa vía anastomótica, ya no hay esa vía de desagüe. Y cuando es por encima de la desembocadura de la vena ácidos, hay circulación colateral y va a haber una anastomosis de las venas intercostales y los plexos raquiales raquídeos por parte de la ácidos y porotas. Es acá donde se va a dar bastante lo que es, por esta anastomosis, se va a notar bastante lo que son las circulaciones colaterales, ¿no? Vemos acá una imagen, una lesión tumoral, ¿no? Ahí pareciera que parece un derrame pleural, ¿no? Sin embargo, es una imagen tumoral que ocupa casi todo el campo pulmonar del lado izquierdo. Tomográficamente lo vamos a ver así, una imagen hiperdensa. De todas maneras, acá hay parte de parénquima pulmonar. Radiológicamente sabemos que no es un derrame pleural, porque ven esto, ¿no? Acá hay partes oscuritas, ¿no? Entonces ustedes tienen que darse cuenta, tiene que ser completamente homogéneo para que se vea la presencia de líquido o en todo caso una telectasia, no, bueno, tendría que haber una reflexión contralateral. Y eso es lo que vamos a ver en un paciente. Es un paciente joven, lo mismo, ¿no? ¿Qué es esto? La circulación colateral, el aumento de volumen. Vemos que la lesión está principalmente en el lado izquierdo, entonces va a haber con mayor compromiso de ese lado. Y vemos, ¿no? Comparativamente, ¿no? Los dos brazos. Hay un edema braquial significativo del lado izquierdo, ¿no? Si pueden darse cuenta, ¿no? Un brazo bien adelgazado, la misma patología del paciente. Sin embargo, el otro brazo se encuentra aumentado de volumen. El síndrome de vena de cava superior en muchas ocasiones también se relaciona con trombosis venosa. Eso también tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? Okay. Listo, doctores. Entonces, eso es todo lo que les tenía que compartir en relación a este tema.